las complicaciones severas o graves pueden conllevar la siguiente pueden conllevar a la pérdida de la vida, ¿no? Entonces, lo que quiero que tengan presente es que toda infección que parte de una pulpa necrótica va a llegar al hueso. Y que una vez está en el hueso va a seguir diseminando, no se va a quedar en el hueso. Si se queda en el hueso, va a ser una osteitis. Y si ataca la médula, va a ser una osteomielitis. Pero usualmente sigue su camino. Osteomielitis hay en personas de ambos extremos de la vida, niños pequeños debilitados o adultos debilitados, ¿no? Ahí es frecuente la osteomielitis. Cuando no hay osteomielitis, entonces se dirige hacia los tejidos blandos, ¿no? Y invade los músculos y los espacios aponeurológicos. Siguiente. Y una de las infecciones que debemos reconocer es la infección del espacio estérico-mandibular. La infección del espacio estérico-mandibular, que es la zona donde nosotros vamos a colocar la anestesia crónica, cuando nosotros ingresamos con nuestra aguja para poner una anestesia muscular, ingresamos al espacio estérico-mandibular. En ese espacio estérico-mandibular formado por el músculo pterigoideo interno y la rama ascendente de la mandíbula, en ese espacio se puede originar una infección. Y el signo patognomónico de esta infección es que el paciente no puede abrir la boca, o sea, presenta artritis. Desde que ustedes observen a un paciente que dice que tiene dolor, no hay mucho aumento de la superficie de la cara, sino simplemente que no puede abrir la boca o que está limitada a su altura, debemos sospechar de que pudiera tener una infección en el espacio estérico-mandibular. Entonces, lo mandatorio en este caso, lo mandatorio es solicitar una tomografía. Y repasar la anatomía para poder identificar los planos. Ustedes pueden observar aquí dos imágenes tomográficas frontales. Nosotros decimos imágenes coronales, ¿no? En esas dos imágenes ustedes ven hacia la izquierda una ventana para tejido duro, una ventana para tejido blando y una ventana para tejidos duros hacia la derecha. Entonces, en la ventana para tejidos duros de la derecha ven bien corticalizada la parte ósea, ¿no? Pero también pueden observar unos espacios oscuros en el más pequeño y en la zona temporal. Pueden observarlas, sí, ¿no es cierto? Y estos mismos espacios se pueden ver en la ventana para tejido blando. Entonces, es evidente que una infección que ha partido de una molar por una pulpa necrótica o por una infección pericoronal de una cordal inferior va a comprometer el espacio estérico-mandibular y también el espacio intratemporal, como ustedes están viendo. Entonces va a haber un aumento de volumen en la región temporal. Siguiente. Entonces, cuando está invadido el espacio intratemporal, después de indicar antibiótico terapia, lo que queda es realizar un drenaje. Para llegar al espacio intratemporal, usualmente el drenaje es un drenaje externo, como ustedes están viendo. Un drenaje que está usualmente en la zona de mayor declive y en la zona donde nosotros podamos accesar. Hay que tener cuidado de no dañar el nervio facial, ¿no? La rama orbital del nervio facial. Siguiente. Entonces, los espacios macetéricos también son susceptibles de ser involucrados por pulpas necróticas de premolares, ya sean premolares superiores o premolares inferiores. Nosotros decimos virulencia. Virulencia viene de virus.
pero se usa virulencia cuando hablamos de una infección bacteriana agresiva. Entonces decimos que es una infección virulenta. En realidad debiera decirse que es una infección bacteriana agresiva. Entonces, cuando hay infecciones bacterianas agresivas, no solo se queda en el hueso, sino va a ciertos espacios. Entonces, de la forma que ustedes han podido evidenciar, en el primer caso no se siente o no se observa aumento de volumen, pero el paciente no puede abrir la boca. Entonces, es una infección interna, el espacio pterigomandibular. Cuando hay aumento de volumen, como en este caso, es una infección del espacio macetérico o maceterino. Ustedes comprenderán que entre una infección del espacio macetérico y una infección pterigomandibular, la más grave es la pterigomandibular, porque es más difícil de drenar, el paciente no puede abrir la boca y esa infección que está en el espacio pterigomandibular puede descender por dentro y va a descender por la zona paravertebral, que son espacios aponeuróticos, y por allí se va a dirigir a la zona media del tórax, donde se encuentra el mediastino, y va a originar una infección por bacterias anaerobias en el mediastino y se llama mediastinitis. Entonces, inmediatamente hay que actuar dando una dosis adecuada de antibióticos cuando estamos frente a este tipo de pacientes. En el espacio secundario macetérico también hay trismus, y este trismus puede ser también de moderado a severo. Siguiente. Entonces, del espacio macetérico, la infección puede bajar o puede originarse en una pieza dental inferior, ¿no? E invadir todo este espacio submandibular. Cuando está invadido el espacio submandibular, usualmente no se puede identificar muy bien el borde de la mandíbula, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay 3 espacios que pueden estar comprometidos. Y esto siempre que vemos un paciente así, vemos, está sobre el espacio submandibular, estará comprometido el espacio submental y estará comprometido el espacio sublingual. Entonces son 3 espacios que se pueden comprometer cuando hay esta infección. El que está debajo de la lengua, el que está debajo del mentón y el que está debajo del borde. Sublingual, submental, submandibular. Cuando estos 3 espacios se comprometen bilateralmente, se llama angina de Luque. Si solo es unilateral, no podemos decir angina de Luque. Pero si es bilateral, sí. Entonces, a veces sucede que una pericoronaritis, que es una infección banal, pudiera originar una infección del espacio submandibular. Ya nos queda averiguar el sublingual y el submental, ¿no? ¿Y cómo lo averiguamos? Con signos y síntomas que son patognomónicos. Y si tuviera ambos, es angina de Ludwig. Y la angina de Ludwig es una enfermedad grave. El paciente puede morirse de un día para otro, en 24 horas. Muchas veces hay que indicar traqueostomía. El hecho de no indicar traqueostomía es la diferencia entre la vida y la muerte del paciente. Entonces, si ustedes ven que están comprometidos los 2 espacios, inmediatamente alta dosis de antibiótico y aún debe ser ingresado para ser atendido en condiciones de hospitalizado. Bien. Entonces ya sabemos que estas complicaciones pues, son ya más severas y verdaderamente pueden poner en peligro la vida de nuestros pacientes. Siguiente. Entonces, volviendo a repasar, ya sabemos que la celulitis es antes que el absceso. La celulitis dura 3 días, el absceso usualmente 5 o 6 días, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es la celulitis? Nuevamente recordamos, es una inflamación aguda. Es una inflamación aguda en la cual hay edema, ¿no es cierto? Y este edema no logra drenarse. Entonces, este es el gran problema. Cuando ya estamos en la etapa de acceso, esa pus tiende a salir. Quiere decir que la etapa de acceso
esta pus puede drenar espontáneamente, pero en la celulitis no logra drenarse. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es el problema? El problema es que puede difundirse hacia otros espacios, puede difundirse hacia otros tejidos blandos, ¿no? Entonces, aquí se refiere a dos condiciones que ustedes tienen que saber, ¿no? Una condición se llama angina dúctil, que ya hemos visto, que es una infección que puede partir de una portal inferior y va hacia el espacio submandibular, submental, sublingual de manera bilateral, y que puede complicarse con una mediastinitis. O sea, esta infección puede ir secando hacia el mediastino y originar una mediastinitis. ¿Y qué pasa si va hacia el maxilar superior? Hacia el maxilar superior, todo lo que hemos hablado es del maxilar inferior. Si va hacia el maxilar superior, puede involucrar a una vena que viene por aquí, que se llama la vena facial. Como las venas no tienen válvula, una vez que las bacterias ingresan dentro de las venas, pueden ingresar dentro de la cavidad orbital y originar una condición severísima que se llama trombosis del seno cavernoso. Trombosis del seno cavernoso. Fíjese, una infección de un canino, de un premolar o de una molar puede ingresar a través de la vena facial y ubicarse en el plexo venoso y originar una trombosis. Entonces, estas son las dos condiciones sumamente graves. Si ustedes ven un paciente con esta condición, es un paciente que puede morir totalmente grave. ¿Y de dónde ha partido? De una infección hormonal. Pero cuando nosotros vemos una celulitis periorbitaria, a veces nos mandan un niño con una celulitis periorbitaria, o sea, una celulitis alrededor del ojo. Nosotros tenemos que pensar tres cosas. Esa celulitis es de origen dermatológico, o sea, viene de la piel, puede ser por un forúnculo. Esta celulitis es de origen oftalmológico, o sea, viene de una infección del aparato ocular, o esta celulitis es de origen odontológico. Entonces, debemos tener la capacidad para poder discernir si es una celulitis de origen odontológico, nosotros tenemos que discernir. Si es oftalmológico o es dermatológico, derivar al especialista. Pero en las celulitis graves, el trabajo nuestro no es solo. Nosotros tenemos que trabajar con medicina interna. Entonces, eso es lo otro que tienen que siempre acordarse. Que yo no sé manejar que es una infección, pero no lo debes manejar solo. Tienes que manejarlo con medicina interna porque se te puede complicar y tú nunca sabes cuándo un paciente puede complicarse. Porque un paciente puede complicarse no solo por los aspectos locales, sino también por los aspectos sistémicos. Por lo tanto, si no han hecho la interconsulta de medicina interna, entonces sí podemos tener problemas. Si el paciente se muere. Muchas veces hemos visto que salen pacientes graves en UCI por infecciones odontogénicas, pero no se han hecho las interconsultas, se han querido manejar. Y lo que yo quisiera que al terminar esta asignatura ustedes supieran decidir cuándo lo pueden manejar solo, cuándo tienen que hacer una interconsulta. Y la pregunta es, ¿cómo yo sé? Se dice que cuando uno duda, entonces tiene que derivar. ¿No? Yo dudo, ¿será sistémico? ¿Será? Debo derivar o debo interconsultar. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué pensaría, doctor? Que primero, ¿es una celulitis o es una absceso? Pero antes me tendría que decir, tendría que haberle hecho una historia. ¿Es un paciente sistémico o es un paciente sistémico? Si es un paciente sistémico, la cosa cambia, ¿no? Si es un paciente diabético, si es un adulto mayor, si es un paciente delicado, o si es un, fíjese cómo influye, y si es un paciente obeso,
solamente el hecho de observar y haber hecho un buen examen semiológico previo nos va a orientar el destino. Lo ves si lo tomo o lo dejo, lo derivo y lo consulto. Pero esto que ustedes están viendo puede ser cualquier cosa. Puede empeorarse, puede complicarse. ¿Por qué? Porque ustedes ven que la piel está roja, hay rubor, ¿no es cierto? Hay dolor, hay calor, aumento de volumen, que se llama tumor, y rubor. Entonces, lo que yo quiero que recuerden es el rubor. Lo rojo significa celulitis. Lo rojo significa que puede disecar. ¿Y de qué va a depender que la pus vaya separando como si fuese un cirujano de la defensa del paciente? Si un paciente que tiene bueno, eso puede tratar a muerte. Si un paciente que está delicado, no se debe tratar se puede complicar. Hay muchos pacientes que dicen que son diabéticos que están controlados. Hay justo 2 alumnos que me han pedido autorización para hacer procedimiento de pacientes diabéticos y aparentemente están controlados, y cuando se les ha realizado la hemoglobina glicosilada, uno tiene 8, pero ellos tienen 10. Entonces no pueden realizarse el procedimiento. ¿Se dan cuenta? Y deben recordar que hay un 10% de gente que es diabética y no sabe que es diabética. ¿No? Entonces, siempre hay que preguntar por antecedentes: papá diabético, mamá diabético, familiares diabéticos. Eso. En los diabéticos es donde más se producen problemas con infección. ¿Por qué? Porque el problema de la diabetes es la microvascularización. O sea, no hay una buena vascularización. Por eso se quedan ciegos, por eso le afecta a los riñones, por eso le afecta a las piernas y les amputa, porque todo es microvascularización. Entonces, por eso que tampoco podemos poner anestesia con vasoconstrictor en exceso. ¿Se dan cuenta? Porque el vasoconstrictor produce vasoespasmo, y el vasoespasmo va a mejorar o va a empeorar la microvascularización. La va a empeorar y va a originar necrosis. Entonces, en los diabéticos, la complicación es la fasciitis necrotizante. O sea, en lugar de afectarse internamente, se afecta superficialmente, como vamos a ver a continuación. Entonces, para hablar de la angina de Ludwig, ¿no? Es una celulitis séptica ubicada en la región submandibular. Se debe, fíjense, a veces ocurre en las infecciones después de la extracción. Después de una extracción, o a veces ocurre antes, ¿no es cierto? Pero fíjense, comúnmente después de la extracción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Historia natural de la enfermedad, en este caso de las infecciones. ¿Cuál sería la historia natural de la enfermedad de una infección? Significa una pulpa necrótica, ¿no es cierto?, infectada, hueso, terapia antibiótica, extracción del foco, curación. Esa es la historia natural. Si ustedes han seguido todos los pasos, terapia antibiótica, extracción, y en lugar de curación, que sería lo natural, hay complicación, aumento de volumen, tratamiento de dolor. ¿Es la historia natural? ¿Debiera ser así? No debiera ser así. Debiera curar. Y en lugar de curar, se complica. Entonces, ya ustedes lo primero que tienen que pensar: algo se me pasó, y este paciente es sistémico. Este paciente es sistémico. ¿Y por qué? Porque usualmente llega el paciente y lo primero que hacemos, siéntese en el sillón, abra la boca, ¿no? Nos vamos directamente asumiendo que es un paciente sano, pero no siempre se tiene. Para que recuerden los espacios que se invaden, ¿ya? El sublingual. El sublingual hace que la lengua se vaya hacia arriba y hacia atrás. A veces hay tanta invasión del espacio sublingual que la lengua se protruye, como si tuviera la lengua hacia afuera, ¿no? El submandibular, y delante del mentón el submentano. Bien. Esa es la angina de Ludwig. Fíjense la coloración, el rubor. Para mí es peligrosísimo.
el paciente se puede complicar en 24 horas y morirse, como ha sucedido. O tomando el espacio sublingual, mire, la lengua se protruye. Bien. Entonces las manifestaciones clínicas es que está indurado. O sea, ustedes sienten duro, pero a la vez sienten como cartón. Ustedes conocen la textura del cartón, que tiene una capa superficial, una capa interna y en medio una capa como si fuese cribada, de tal manera que cuando uno presiona el cartón hace este movimiento. En estos pacientes está indurado, pero uno presiona y como si fuese un cartón puede percibir ese sonido. Eso significa anaerobio. Eso significa anaerobio. Usted toca, está indurado, anaerobio. Entonces, para que sea angina, los 3 espacios y bilateral. Siguiente. Angina lúgubre. ¿Se dan cuenta? Hospitalizado. Inmediatamente hospitalizado. Y esto evoluciona 24 horas antes, no estaba así. Entonces, estas son las características. También se le conoce como si fuese cuello de toro, ¿no? Porque está todo enrosado. Bien. Y estos son los signos y síntomas. Yo les había dicho en la clase pasada, es muy raro que en las infecciones ontogénicas de fiebre solamente hay alza térmica. El paciente dice, me siento calenturado, pero no tiene fiebre. Entonces, si una infección ontogénica de fiebre es severa, porque lo frecuente es que no haya fiebre. Y encima tiene calfrío, tiene malestar, como tiene toda la boca ocupada, no ingiere líquidos, se empieza a deshidratar, tiene problemas para respirar. Lo primero que debemos pensar cuando viene un paciente así con la cara hinchada, señor, ¿puede respirar? Sí, respiro, pero si respira con dificultad, entonces tenemos disnea. ¿Puede tragar? Si no puede pasar, se dice disfagia. Entonces presenta disnea, disfagia. Puede hablar, no puede hablar bien, difonía, articular rara, disartria, taquicardia. Rara vez hay pus. Fíjense, estamos hablando de que es una infección severa. El que me dice que por qué no hay pus, le doy loco, los clínicos, repasen la tecnología. ¿Por qué no hay pus? Yo le he dicho que está indurado, está calzonado, hay anaerobio. Porque posiblemente sea bastante sistémico. ¿Por qué no hay pus? Todos ustedes tuvieron la clase pasada. Porque no lo dice correctamente, pero por ahí está. ¿Por qué celulitis? Es una celulitis que evoluciona rápidamente. Después de la celulitis que viene, el acceso. Y en el acceso hay pus o no hay pus. O sea, no hay pus porque no hay celulitis. En la fase de acceso se forman los pus. Esa era la respuesta. Se perdieron 2 puntos en su promedio. Se quedan con 18. Muy bien. Todas estas características las recuerdo, ¿ya? Siguiente. Entonces, si la primera pregunta es ¿puede respirar bien? Lo primero que tenemos que hacer, esta es la pregunta estándar, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que respire. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que respire. ¿Está respirando? No. Indicar, o si estamos totalmente solos, hacer una traqueostomía. Nosotros no vamos a hacer una traqueostomía, pero podemos hacer una cricotirotomía, que ya lo veremos. Terapia antibiótico, alta dosis clindamicina. Clindamicina para empezar, pero en realidad tiene que darse combinaciones de antibióticos. Y drenaje químico. Siempre.
ustedes tienen que estudiar, llevan imagen, ¿no? En imagen llevan tomografía, ¿sí? Entonces tienen que estudiar la anatomía topográfica de la tomografía. Si no se los han enseñado, ustedes mismos se los enseñan. El autoaprendizaje, ¿no? Tienen que hacer eso, porque, y tienen que hacer cada vez que tengan un caso que ustedes tienen que estudiar. Bien. Next. Y entonces esto es lo que preocupa siempre, ¿no? Siempre miren el pecho. Tienen que mirar el pecho. Si está cubierto, puede bajarse un poquito para... Pero la coloración es lo que me está diciendo que eso está ahí secando. Se está complicando. Entonces, eso es lo que me dice. Y fíjense que esta es una angina y se ha hecho varios drenajes. Segunda pregunta. Si no hay pus, doctora, ¿por qué va a hacer drenaje? Esto no es lo mismo. Para descomprimir un poco, sí, es cierto. Pero básicamente, ¿por qué hago? Oxigenar la zona. Oxigenar la zona. Porque, ¿qué les dije que había? Anaerobios. Y los anaerobios no soportan el aire. Y si nosotros lo lavamos, entra aire. De acuerdo que tenemos que cortar, drenar. Y aunque no salga pus, lavar y poner drenes. Los drenes, lavarlos bastante aire para que esos anaerobios vayan disminuyendo. Porque ahí no va a sacar. Voy a decir, ¿por qué drena si no hay pus? Ya sabes, por los anaerobios. Por los anaerobios. Bien. Bueno, la mediastinitis ya llega a la pus ahí. Pero todos esos huequitos que ustedes ven son anaerobios. Infección por anaerobios. ¿Sí? Entonces siempre observar después, por eso que es importante que cuando ustedes hagan un procedimiento, le digan, en una semana le elimino las suturas, ¿no es cierto? Pero si usted presenta alguna molestia, presenta diarrea, que le hinche el cuello, se pone rojo, me gusta. Porque si el paciente no tiene esa información, se parece a la semana con toda la cancha. Entonces ustedes tienen que saber siempre que después de un procedimiento puede haber una infección. A veces pensar, no, pues si ya saqué la infección. Sí, pero puede ser que no siga el curso natural de la enfermedad. Eso tiene que ser ya pensando como médicos del sistema estomacal. Bien. Ya estos son los espacios por donde viaja la pus desde la boca hasta el medio. Son los paravertebrales, los retrovertebrales, los parafaringios, porque están alrededor. Y son espacios virtuales, porque están cerrados, pero se abren. Son espacios aponeuróticos, se abren y por ahí desciende la pus hacia el medio. Siguiente. Para que lo vean ustedes. Vuelve atrás un poquito. Acordarse las reglas de complicación. ¿Ya? Pregunta de examen también. Estoy dando todo el examen. Quiero que se buena. Las reglas de complicaciones son obstrucción de vía aérea, aspiración de material purulento, o sea, que puede aspirar eso, y mediastinitis. Dicen que el examen debe ser las preguntas que ustedes deben saber, no las preguntas que no saben. Las preguntas que deben saber, no para el examen, sino para su práctica. Por eso que yo les pregunto. Bien. Entonces la fase superficial profunda, la superficial, la medial y la profunda, también las tienen que repasar. Bien. El manejo, no sé, de todas las infecciones que hemos visto hasta ahora es mantener vía aérea. Segundo, estar pendiente de que pueda haber un shock séptico. Un shock séptico significa que las bacterias de acá ya se meten en todo el organismo, ya no sean sepsis. Entonces el paciente entra en una fase tóxica, como vamos a ver. Siempre lo mandatorio no
Drenar y seguimiento. ¿Sí? Fíjense, este es un paciente real con una angina de Lubin bilateral, con drenajes y con una vía aérea de urgencia. La vía aérea de urgencia en mi hospital la hace el cirujano de tórax o la hace también el cabeza y cuello, cualquiera de los dos servicios. Y también la hace el otorrino. Ahora, no todos los otorrinos son viejos. Ahí viene una doctora que era, pero si no estaba la doctora, buscábamos a uno de tórax, que también son muy diestros en intubar rápidamente. Lo que parece es que todo lo debieran hacer, no todos lo hacen. Entonces ahí ven los drenajes y su traqueostomía. ¿Entienden? En algunos casos simplemente drenaje, dependiendo del paciente, dependiendo de su condición. ¿Entienden? Vamos ahora a hablar de la otra complicación que ocurre en el maxilar superior, que se llama la trombosis del seno paradoxal. ¿Qué significa trombosis? Significa que se desprende un coágulo y viaja a través de la vena y puede obstruir. Obstruye e impide la vascularización. ¿Por qué se produce? Porque las venas no tienen válvulas, ¿cierto? ¿Y cuáles son las que no tienen válvulas? Y pueden las ostálicas, las angulares y las faciales. Bien. Fíjense, ustedes ven ese paciente y lo primero que yo tendría que pensar es que está en una fase tóxica. Ese paciente no puede hacer un sepsis. Ese es un paciente que está bien, es un paciente grave, solo de verlo. Y fíjense el globo ocular cómo está saliendo. Cuando el globo ocular se sale porque hay aumento de luz, se llama proptosis ocular. Entonces ahí ustedes están viendo proptosis ocular. Siguiente. Y ese es el sistema por donde las bacterias invaden las venas y se meten dentro de la cavidad orbitaria primero para meterse después dentro de lo que sería el seno paradoxal. Siguiente. Fíjense las causas. Extracción. O sea, hemos hecho una extracción que aparentemente no debiera tener mayor problema, una extracción simple, sin mayor. Pero ¿qué ha habido? Ha habido una infección aguda. Entonces, acá vuelvo a repetir algo que quisiera que todos tuvieran presente. A veces dicen, doy antibiótico o no doy antibiótico. Entonces, ustedes antes de decir doy antibiótico o no doy antibiótico, tienen que decir, ¿es una infección aguda o una infección crónica? O es una infección crónica agudizada. ¿Cuándo se da antibiótico? En infección aguda y en infección crónica reagudizada. O sea, tiene un remanente, pero está totalmente hasta autoaccesible, nuevamente, solo remanentes es infección crónica, ahí no necesito dar antibiótico. Excepto si el paciente es sistémico. Si el paciente tiene una infección crónica de origen dental, pero es sistémico, debo dar antibiótico. Si es un paciente sano, no debo dar antibiótico. Entonces, esos son los criterios para. ¿Cuáles son? Sí, sistémico. Sí, sistémico, crónico. Aguda y crónica regularizada. Y crónica es sistémica. Se acabó. Sí. Entonces, fíjense todo lo que ya lo hemos estado diciendo: dolor en las ramas, simulación en la frente, en las siguientes. Ustedes ven esta situación, es un paciente que está en fase tóxica y que probablemente está yendo aún, si no está, es en mucho septo, está yendo, es un paciente grave y puede ser por una infección de origen dental, posterior a una infección. Y ahí fíjense, estos son estudios americanos en los cuales el porcentaje de las piezas dentales infectadas que pudieran originar este tipo de trombosis de seno paradoxal. Bien.
igual que en la angina, ¿no? Fiebre, calofrío, taquicardia, puede haber meningitis, respiración irregular, del cuello. Puede llegar hasta formarse accesos a nivel cerebral, accesos cerebrales, partiendo de un dedo. El tratamiento, y esto también les voy a preguntar, entonces deben saber cuál es el tratamiento de una trombosis de seno cavernoso, porque ustedes la van a diagnosticar, desde que lo vean, esas imágenes no se olvidan, es una trombosis de seno cavernoso. Ya, ¿qué haces? Tienes que afinarte bien el diagnóstico o dar un tratamiento inmediato, empírico hasta que lo veo. Entonces, ¿qué hay que dar? Lo mismo que hacemos en la química, ¿no es cierto? Pero hay que dar corticoides y hay que dar anticoagulantes. Fíjense, la pregunta del examen sería: ¿por qué doy corticoides y anticoagulantes en una trombosis de seno cavernoso? Para evitar el colapso vascular, partiendo de que en las infecciones no se da corticoides. Entonces ustedes tienen que tener en su cabecita en infección oncotética no doy corticoides, porque el corticoide disminuye la inflamación, baja la defensa y la infección se difunde. Entonces, ¿por qué en una trombosis de seno cavernoso no dan corticoides? Excelente para evitar el colapso vascular. O sea, es tan grave la infección que tengo que dar corticoides. Y como es trombosis, tengo que dar anticoagulantes para salvarle la vida, aparte de los antibióticos. ¿Sí? Next. Final es la fasciitis necrotizante. Recuerda que les había dicho, hay un aumento de volumen, igual que todos los aumentos de volumen. Entonces usted puede decir que eso puede ser una angina, ¿no es cierto? Puede irse hacia una mediastinitis si se va hacia adentro, pero ¿qué pasa si se va hacia afuera, hacia la parte superficial? La fasciitis se va hacia la parte superficial. La mediastinitis se va por dentro, por los espacios paravertebrales, parafaringes. La mediastinitis se va hacia la parte superior. Entonces se va necrosando la piel. Después de la extracción, después de un canino, después de un proceso dentario reciente. Pero hay que tener en cuenta que el paciente puede ser inmunosuprimido o inmunocomprometido. Puede ser. Puede ser que no, porque también hay pacientes en pacientes que no lo son. Siguiente. Esta es la forma de tratarlo, ¿no? Con peróxido de hidrógeno, porque libera oxígeno, con yodocovilona, evitar la acumulación de infecciones. En todos los tratamientos así severos se le da oxigenoterapia por cámara hiperbárica. Bien, ustedes lo ven con calma. El paciente real, fíjense, experimente una zona de necrosis muy pequeña, pero característica: paciente obeso, diabético. Esa zona de necrosis hay que sacarla porque ya está necrosada. Si no se saca, fíjense por exodosia, remanente. Fíjense. Por eso, mucho cuidado con la gente que es obesa. Esto quiero que recuerden también, miren, los lavados cada 6 horas, clindamicina de 600 miligramos endovenosa cada 8 horas, asociado a una quinolona como la ciprofloxacina 200 miligramos endovenoso cada 12 horas, asociado a una cefalosporina, ¿no?
sea, fíjense el bombardeo de antibióticos. Siguiente. Este es el caso del paciente que se le mostró. Fíjense que hay que disecar todo lo que está necrosado con margen de seguridad. No solamente la isla necrosada, sino los bordes tienen que estar libres de necrosis y después se le hace un injerto de piel que se puede tomar del muslo y se coloca, o del abdomen, eso lo toman los cirujanos generales y se coloca allí. Acá se entra con cirugía plástica, sobre todo por la responsabilidad, ¿no? ¿Lo puede hacer el máximo? Sí, pues si el máximo está solo, pero si el máximo está en un hospital, tiene que trabajar en conjunto con las otras especialidades. Bien. Este es el microorganismo responsable de la fasciitis necrotizante. Siguiente.